Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Alberto Espinosa, capítulo 4. Hay veces que una pareja arrastra tanto que ni el amor es suficiente. Mientras ella recogía sus cosas de la habitación, yo estaba en el salón hablando por teléfono. La situación era surrealista. El sonido que ella producía al introducir sus pertenencias en la maleta me superaba. Sabía que aceptaría que el caso fuera el que fuese. No deseaba quedarme solo en aquella sala donde acabábamos de discutir, ni mucho menos en una casa vacía sin ella. Sé que podría haber ido tras ella. Aún no se había marchado, pero teníamos tantos problemas. Arrastrábamos tanto pasado que era imposible que se solucionase como en una de esas películas de cine. No hubiera servido de nada aparecer en la puerta de la habitación, mirarla, apartarla de la maleta, darle uno de esos besos increíbles y decirle que no se marchara. No serviría de nada y yo lo sabía. Ella necesitaba que le dijese otra cosa que yo no podía decir en aquel momento. Y es que hay veces que una pareja arrastra tanto que ni el amor es suficiente. Ni el amor es suficiente. En aquel papel que acababa de coger para apuntar los datos del trabajo escribí, ni el amor es suficiente. Me fascina cuando el cerebro ordena inconscientemente a la mano y se repite los pensamientos que el corazón expresa, pero que no han sido dichos en voz alta. El pensamiento es a veces tan intenso que la potencia de lo que seguramente solo es una simple idea y te demuestra lo insertada que está en tu mente. Continué apuntando los datos del trabajo. Como siempre, la voz que me encargaba del trabajo intentaba parecer tranquila, pero denotaba un pánico atroz. Casi superaba 15 o 16 veces el miedo de un niño a punto de perder las amígdalas, y es que siempre tomé aquel pavor inicial como la medida básica del miedo puro. ¿Qué edad tiene?, solicité. Si tenía menos de 11 años no aceptaba jamás el caso. Era tan estricto con esa norma. Ojalá, con otras cosas de mi vida, lo tuviese tan claro como en mi trabajo. Está a punto de cumplir 10, contestó el hombre del teléfono. Su voz tembló ligeramente. Aquello ya imposibilitaba que cogiese el caso, pero seguí preguntando. Supongo que para no colgar y enfrentarme con ella. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer, al menos un poco más. ¿Cuánto hace que ha desaparecido? Si el tiempo era inferior a los 3 días o superior a los 2 años, tampoco lo aceptaría. Era como un código. Con el tiempo he descubierto que los códigos tienen sentido en lo laboral. En lo personal, jamás. 2 días justos. 2 de 2. Aquel no era un caso para mí. Tenía que ser realista y dejárselo claro a aquel hombre antes de que se ilusionara con la idea de que podría ayudarle. Llame a la policía, dije intentando sonar todo lo seco que pude. Le podrán ayudar mejor que yo. Se creó un silencio intenso. No le escuchaba ni respirar. Perder a un niño de 10 años durante 2 días es algo que rompe toda tu vida y te hace sentir un vacío muy intenso. Es por ello que pones las esperanzas en cualquiera que crees que pueda devolvértelo. Y no estoy haciéndome el listo, lo sé de primera mano. Llevo años dedicándome a investigar desapariciones de niños y adolescentes. Al principio no había códigos y buscaba hasta niños desaparecidos menores de 10 años. Pero lo que acabé encontrando hizo mella en mí. No sé qué día decidí especializarme en los niños mayores de 10 y en los adolescentes. Creo que surgió para evitarme dolores insoportables y por descarte, como casi todo en la vida. Siempre quise ser policía, investigar cosas, pero sobre todo buscar a gente que se hubiera marchado de su hogar sin una explicación aparente. Creo que me decanté por los adolescentes y los niños porque es la época de la vida en que fui más feliz y la única que todavía comprendo. Por esa razón, conecto con la gente que todavía no es adulta. Teóricamente la niñez y la adolescencia duran hasta los 18 años, aunque yo creo que eso no es cierto. Hay mucha gente que vivimos una niñez y una adolescencia perpetua, aunque a muchos eso les fastidia. Creo que lo mejor, para que tendáis la fijación por las pérdidas, por los niños, por los adolescentes y por mi trabajo en general, será hablaros de mi propia niñez-adolescencia. Quizás es la mejor manera para que me conozcáis. Escuché el sonido de la puerta cerrándose. Ella se había marchado. La soledad de la casa me impactó de golpe y se mezcló con el silencio del hombre que aún permanecía expectante en el teléfono. 2 silencios diferentes con 2 tonalidades bien distintas, aunque en ambos había cosas en común, mucho gris y mucho dolor. Me acerqué a la habitación. Su parte del armario estaba totalmente vacía.
Fue un golpe tremendo. Nunca imaginé que unos cajones vacíos pudieran contener todavía tanto de lo que estaban llenos, ni tampoco que nadie pudiera ser capaz de guardar tan rápidamente una vida en una maleta. El padre del teléfono empezó a suplicar. Yo no podía quitar la vista de aquellos 6 cajones medio abiertos a distintas alturas. Parecía que formaban una escalera de desolación. Fui hasta su mesita de noche. Abrí los 2 cajones que siempre estaban llenos a rebosar de numerosos objetos. Podría parecer que ninguno de esos cachivaches que ahí residían eran importantes, pero yo siempre le decía que todo lo que acaba en una mesita había superado el día, te había acompañado hasta la cama, hasta tu sueño, hasta tu noche, y que por ello era muy valioso. Lo primero que yo miraba cuando entraba en el cuarto de un niño era su mesita. Allí tenía los objetos más importantes de su vida y de su pequeño mundo, pero los de ella ahora ya no existían. Nada habitaba en aquella mesita. Ambos cajones estaban completamente vacíos. El padre continuaba ofreciéndome más y más dinero vía telefónica. Me gustaba al menos no sentir silencio ante tanto vacío. Aceptaré el caso, dije finalmente. Gracias, 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 repitió sin cesar. No sé cuántos gracias llegó a decir. Sé que estaba rompiendo el código, pero me daba igual. Lo que era seguro es que no podía pasar una noche más en aquella casa repleta de cajones vacíos medio abiertos. Me daba pánico, un pánico atroz. ¿Dónde vive? No era una pregunta al azar, simplemente no deseaba que aquella desaparición hubiera pasado en mi ciudad. Necesitaba ir más lejos, a algún lugar donde el olor de la pérdida no me alcanzara. Capri, contestó. Si quiere puedo mandarle a su mail la información que tengo sobre mi hijo. Me han dado un mail, no sé si es el correcto o si prefiere un fax. Ya no le escuchaba, aunque le contestaba. Le daba datos sobre lo que tenía que mandarme, dónde y de qué manera, de mis tarifas y el tipo de transporte que necesitaba. Pero no le prestaba ninguna atención a lo que me decía. Me había quedado tocado el saber que debía volver a Capri. Había estado una vez, justo cuando tenía 13 años. Aquella isla me salvó. Y ahora tenía que regresar a Capri, justo cuando volví a estar tan perdido y tan solo. Era increíble cómo esa isla siempre me rescataba de mi península cuando ésta se hundía ante mí. Y es que en Capri pasé los días finales de mi niñez a adolescencia. Y no porque me hiciera mayor, sino porque de alguna manera crecí. Está bien, os hablaré de Capri y os hablaré de George, la persona que marcó ese final de mi niñez.